Value Investing FM, episodio 115. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio y rey de Godás Academy, comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Podéis echar un vistazo en godás.academy. Y esta semana tenemos una de nuestras maravillosas entrevistas. En este caso a Juan Gómez Bada de Advantage Fund. Pero antes, nuestros típicos warning. Sí, primer warning, que es un poco raro, que es debido al tema que estamos viendo, el tema del coronavirus. Como veis, se me está escuchando mucho peor. Se me escucha con eco, porque he tenido que cambiarme el sitio de grabación, pero estoy encerrado en casa. Y bueno, pues en primer lugar eso, mis disculpas por el tema del sonido. Intentaré mejorarlo los próximos días si dura este encierro, por decirlo de algún modo. ¿Qué más? Descuento para la suscripción de Academia de Inversión, la formación avanzada, ya lo comenté en el último podcast, así que está ahí, es un descuento del 20%, ya que hay bastante gente interesada en aprovechar estas rebajas en la bolsa, así que si te interesa y no lo has recibido, escríbeme y te paso el enlace. También, ya lo comenté en el último podcast, vamos a sacar la segunda edición del curso de preparación del CFA nivel 1, que sería para diciembre de 2020. La gente que tenemos en esta última y primera edición está bastante contenta y queremos repetir, sea un máximo de 10 personas y repetimos. El CFA requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. Así que eso tiene que ser un requisito. Si te ves con ganas y con tiempo también de hacer el CFA nivel 1, pues puedes escribirnos y te informaremos sobre el curso de preparación. Y por último, Adrián, ¿qué más hay? Que como básicamente estáis encerrados en casa sin hacer nada productivo y gastando 400 euros en papel higiénico, hemos decidido también sacar una oferta en Godás Academy, para que en vez de gastaros el dinero en el papel higiénico, pues lo gastéis en algo productivo. Y entonces hemos sacado aquí una pequeña oferta, mientras dure, bueno, no sabemos cuánto tiempo, pero vamos, mientras dure el encierro. Muy bien. ¿Y qué Y dicho más? lo cual, empezamos la presentación, ¿no? Venga. Y bien, pues nuestro amigo Juan es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la CUNEF, Executive MBA por el IE, más de 15 años de experiencia en el sector de inversiones financieras, 12 de ellos como gestor de inversiones, y fue gestor de fondos de inversión y fondos de pensiones en Popular Gestión de 2004 a 2009, responsable de la gestión de cartera propia, ALM, del Banco Popular de 2009 a 2014, y consejero de PBP, Cartera Premios y CAB de 2011 a 2014. Y desde entonces es socio de Advantage Capital, EAF, y asesor de inversiones en Advantage Fund. Y además escribe en El Confidencial, en su sección Rumbo Inversor. Bienvenido a Value Investing FM. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, Juan, como sabes, empezamos las preguntas, estas entrevistas, hablando un poco de tu pasado. ¿Por qué Muy empezaste a bien. invertir? ¿Qué es lo que te Bueno, trajo a este mundillo? pues la verdad a mí desde el colegio me atrae el mundo de la empresa, sobre todo, y también de las inversiones. Con 18 años en COU empecé a invertir en bolsa y estudié Administración y Dirección de Empresas como pocos lo estudian, por vocación, ¿no? Para aprender cómo se organizan las empresas para llevar a cabo sus negocios. Y bueno,
es lo más destacado ahí, que realmente fue mi interés lo que me llevó a estudiar ADE y no pues como la mayoría, que es simplemente hacer una carrera con muchas salidas profesionales. Continúo, digo, después básicamente acabé en el mundo de las inversiones un poco porque no conseguí lo que quería, que realmente lo que quería cuando acabé en 2002 era entrar en una consultoría estratégica, tipo Boston Consulting Group, McKinsey, de ese tipo, pero después del estallido de las .com estaban echando muchísima gente, fue una crisis que apenas se vivió en España, pero que a nivel laboral en este tipo de empresas pues fue muy, muy grave. Y bueno, pues a raíz de eso fui pues una opción que tuve fue pues entrar en el mundo de las inversiones, una gestora. Y eso entré también en parte pues por mi interés, trayectoria, y porque bueno, durante la carrera pues gané un juego de bolsa por internet en el que obtuve un premio de 1 millón de pesetas, que en aquel entonces pues no estabas mal cuando eres estudiante. Y era en la web de basefinanciera.com y bueno, pues bueno, un poco ese fue un poco mis inicios, mi interés y bueno, pues acabé en el mundo de las inversiones, pues en el cual estoy encantado, pero tengo que decir que al inicio veía más interesante el mundo de la consultoría estratégica. Ahora mismo creo que estoy mejor donde estoy, pero bueno, en su momento fue así. ¿Y cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor? Pues la lección más importante pues no está en la bolsa, no son operaciones de bolsa. Yo lo que vi durante, pues en el 2009, básicamente estaba estudiando el máster en esa época, pues conocí una empresa industrial española, la conocí a fondo, en la cual pues estaba llevando a cabo la creación de una... Pues los socios directivos de esa empresa estaban creando otra empresa en el cual realizaban una actividad muy, muy relacionada, ¿no? Pero por así decirlo, sería una nueva línea de negocio. Pero en esa nueva línea de negocio participaban solo los socios directivos. Digo, porque mi primera pregunta fue, ¿por qué no lo hacéis esto dentro de la misma estructura? Ya que tiene un montón de sinergias que aprovechaban pues con colaboraciones. La respuesta fue, pues porque los socios no son los mismos. Y mi siguiente pregunta fue, ¿y por qué no son los mismos? Y dice, pues porque lo queremos hacer los directivos y no van a entrar pues fondos de capital riesgo que llevan con nosotros mucho tiempo. Y que bueno, que ya que la empresa está en beneficio, vemos esta oportunidad, pues la vamos a realizar solo los socios directivos, y entonces que también eran socios en parte de esa empresa. Y dije, como les estáis dejando de lado, les estáis pues matando un poco el crecimiento. Y me dijo, no, ellos les ha ido genial con nosotros, han recuperado muchísimas veces, no sé cuánto me dijo, su inversión, están más que encantados con nosotros. Y digo, sí, pero ahora vais a hacer otra actividad complementaria a la que tenéis y ellos, si va bien, no van a oler nada. Y básicamente así fue. Y entonces aprendí que, pues eso, la lección más importante en esto de las inversiones es que las empresas son máquinas de generar dinero, y es paradójico que necesiten dinero para generar dinero, ¿no? Pero sí, lo necesitan al principio, hasta que se pone la máquina en marcha. Una vez que se pone la máquina en marcha, si no tienes bien atado al management y los intereses no están alineados lo suficiente, tienes que vigilarle, aunque estén alineados, porque te pueden dejar de lado. Es decir, te pueden querer quedarse con un trozo del pastel más alto del que le correspondería. Y entonces esa es, en mi análisis, una de las
de las primeras partes que hago es vigilar el gobierno corporativo y los posibles conflictos de interés. Y lo aprendí de este caso, pero después, lamentablemente, pues he visto que se repite en muchísimas ocasiones, sobre todo en empresas cotizadas, donde los directivos están muy alejados de los accionistas. Y bueno, pues ese es mi mayor aprendizaje, y a partir de ahí pues veo las inversiones con otros ojos, ¿no? Con más cuidado. Que este es un tema que repites bastante en tus columnas en El Confidencial, que aprovecho Sí. también para recomendar. Están muy bien. Muchas gracias. Pues sí, no, la verdad es que lo repito y lo pongo porque es difícil explicar y quedarse con ello de una única manera, pero con muchos ejemplos es más fácil de ver. Luego, si queréis, cuento algún otro. Este ya pues sí que puedo dar detalle, porque cuando algo me duele lo escribo y digo, no denuncio, pero digo qué ha pasado y con nombres y apellidos, porque si no me siento agraviado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Por ejemplo, una inversión que el fondo Avantage Fund estuvo 5 años invertido en Grifols, y luego pues Grifols, los dueños, la familia Grifols y algunos accionistas más hicieron una cosa con su sociedad a través de la cual controlaban la compañía que no me gustó, y entonces por eso salí. Pero y bueno, si queréis lo cuento, vamos con otras partes de la entrevista. Cuenta, sí. Bueno, ese es otro aprendizaje, pero bueno, veamos, en Grifols es una empresa dirigida por la familia Grifols, que se dedica al plasma y el sector salud. Y bueno, pues la familia, a través de 2 sociedades, Scanton Enterprises y otra, pues controlaban como en torno a un 15%, una cosa así. Con eso pues la dirigían. Y esas sociedades, una de ellas, Scranton, pues tenía inversiones en otras empresas no relacionadas, tipo las más conocidas así, Wallapop, el Juventud de Badalona, bueno, y otras muchas, como una familia de empresarios, no hay ningún problema. Pero bueno, de repente lo que decidieron en el año 2019 es entrar en el negocio de plasma y convertirse en un proveedor de Grifols. Y para eso compraron 2 empresas a Grifols, que estaría por ver si ese precio de compra a Grifols fue bueno o no, es muy difícil de demostrar. Y compraron una tercera y por fuera, y se apalancaron mucho. Esa tercera es mucho más grande. Y nada, y su principal cliente es Grifols, empresa que ellos dirigen. Y entonces, pues a mí lo que me hace esto es dudar. Creo que vía precios de transferencia, esos productos que vende en las empresas proveedoras de Grifols a Grifols, pues pueden ser más altos o tener unas condiciones preferenciales a la hora de elegir esos proveedores y no otros. Entonces, vía este tipo de negocio, creo que pueden sacar mucho dinero de la sociedad, y entonces pues en cuanto fui consciente de ellos, Avantage Fund desinvirtió. Y lo escribí en la columna del Confidencial porque, bueno, en estos casos, aparte de aprender y decir, oye, yo no acuso a nadie, puede que no hagan nada, pero a mí esto solo no es como el otro caso, en el que sí que veía un poco más de maldad, en el caso que he comentado antes. En este caso lo veo como una fuente enorme de conflicto de interés, que si no se materializa ahora, pues se materializará en el futuro, en mi opinión. Y bueno, ese es mi punto de vista, básicamente defender el dinero con el que invierto. Ese es mi objetivo, y no quiero pues que, aun yendo bien y siendo una excelente empresa Grifols, pues gran parte de los resultados se transfieran a esos proveedores y se los lleven en mayor medida los directivos. Eso pues no lo admito. Reviso en general mucho las operaciones vinculadas en todas las inversiones que analizo.
Muy interesante. ¿Y cuál dirías que es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado en los últimos años? O desde tus inicios, ¿cómo ha evolucionado? Hombre, de inicio, bueno, veía lo que hacía era sobre todo tratar de ver qué empresas tenían más futuros, así de simple, por distintos motivos, o sea, y sobre todo por demanda, ¿vale? ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues ha ido hacia analizar más, en vez de solo las dinámicas de demanda, sino la posición competitiva de la empresa. Y o sea, ha ido en tres direcciones que al final son nuestros tres requisitos de inversión. Uno es el modelo, la solidez del modelo de negocio, pero no solo porque vaya a aumentar la demanda y inviertas en una empresa que le van a aumentar el número de clientes, sino por cuál sea su modelo y su posición competitiva, sus ventajas competitivas. Por otro lado, este que he comentado, el lado de alineación de intereses de directivos y accionistas, evitar que haya conflictos de interés y que alguien se quede con más parte del pastel que le corresponde. Y en tercer lugar, no se nos puede olvidar el precio. El precio es muy relevante porque puedes invertir en una compañía maravillosa, pero la puedes comprar tan cara que aunque siga yendo bien puedas perder dinero, ¿no? Y entonces, pues hay que revisar bien las valoraciones, hay que invertir a un precio razonable, no necesariamente el más barato, no me considero un deep value, que se llama, sino prefiero pagar más, pero por empresas con mayor potencial. Ahora, el precio no deja de ser fundamental. Puedes pagar a lo mejor el doble que otra del sector, que tenga unas perspectivas mucho peor, pero no 20 veces más. No sé si me explico con ese número. Claro, porque lo normal es que todos empecemos en esto buscando el precio. No sé si a ti te pasó o ya desde No, el principio buscabas buenos negocios, que eso es raro en la yo gente que busco, empieza. Yo buscaba la demanda. Yo Mm. buscaba aquellos empresas que fuesen a tener mucha demanda. Y luego lo fue corrigiendo hacia el otro lado. Y por resumirlo, o sea, la forma de definirlo es, me gusta invertir en empresas de calidad a buen precio. Y para mí calidad son dos cosas: alineación de intereses y que exista un excelente modelo de negocio. Cada uno decide calidad de una manera y buen precio también de otra. Pero vamos, ese es un poco el enfoque. Y bueno, como le doy tanta importancia a la alineación de intereses, pues a la hora de diseñar y de salir del banco en el que trabajaba, pues que vi que había que se estaban ofreciendo productos pensados en su distribución, productos de inversión, fondos de inversión pensados para distribuir. Veías pues que los fondos en campaña son los que no son los que más sentido tienen, sino los que se venden, ¿no? Y al final veía que faltaba compromiso. Y entonces, pues una parte, yo veía tan importante el invertir en empresas en las cuales estén comprometidos los directivos conmigo, que pensaba que los inversores, y pienso que los inversores tenemos que ofrecer exactamente lo mismo, o sea, quienes dirigimos los fondos, a los partícipes. Tenemos que comprometernos al máximo. Y eso fue lo que hice. Me comprometí ante notario a invertir más del 50% de mi patrimonio en el fondo, y no invertir en otras empresas con ánimo de lucro ni en otros fondos de inversión. Esto es para no tener con otros conflictos de interés y para tener todas las neuronas puestas en el fondo. Si veo una inversión, invierto a través de ella o no invierto. Y en tercer lugar, me comprometí también a avisar con antelación en el caso de que quisiese modificar mi compromiso. Y esto creo que es fundamental porque en el mercado ocurre muchas veces lo inesperado, ocurren pues, desde pandemias, ocurren guerras, ocurren rupturas del euro, puede ocurrir cualquier crisis de liquidez. Y lo que creo que es injusto para los partícipes es que el director de inversiones sea el primero en salir con las valoraciones primeras o con lo que sea y deje a el resto de partícipes tirados. Entonces, ese triple compromiso que firme ante notario desde inicio va en esa dirección.
y con ese objetivo, pues eso, el compromiso y que no pueda yo ser el primero en salir, si más bien sea el último, como un capitán que dirige un barco. Tengo que ser el último en salir y tienen que tener esa garantía todos los partícipes que entran en el fondo. Con ese enfoque es con el que salí al mercado y hice mi propuesta de valor. Pues tiene todo el sentido esta, perdón, esta alineación de intereses que en general en las grandes gestoras de fondos no se suele ver, pero en las gestoras más boutique sí que tiene sentido que cada vez se vea más. Y bueno, Sí, tu así fondo es es. un ejemplo. Cada vez hay más. Yo pues pensaba que me iban a copiar más gestoras, sobre todo boutique en este sentido, pero todavía nadie pues lo ha escrito eso ante notario, ¿no? Y bueno, aunque sí que hay muchísimas de ellas, muchísimos de gestores que invierten en sus fondos. Y yo, otras cosas, algún otro elemento que era innovador, sí que lo copiaron, porque por ejemplo lo que puse es una comisión de reembolso del 3% a favor del fondo. Antes eran a favor de la gestora y eso es algo que se ponen en los fondos para evitar que el patrimonio suba y baje mucho. Y fue el primer fondo que lo hizo para decir, oye, si esto estás perjudicando al resto de partícipes, quien lo debe cobrar es el resto de partícipes, los que permanecen, no la gestora. Y bueno, pues eso sí fue el primero en hacerlo en el año 2014, después han venido más que tienen ese tipo, ahora ese tipo que ya no se llama comisión, en los folletos se llama descuento a favor del fondo, pero que protege, que es una vía de ingresos más del fondo, un motivo más de rentabilidad. Sí, y además tiene todo el sentido también. Y bueno, pues así andamos, ¿no? Cada uno, pues cuando trata de ofrecer algo, pues dicen fondos hay miles, pues trata de hacerlo, de posicionarse como considera que cree que es lo mejor. ¿Y cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia? Y como siempre decimos, valen de aquí y de allá, de ahora y de siempre. De ahora y de siempre. Pues, a ver, yo o sea, me fijo en la mayoría, o sea, para mí un referente, claro, fue Paramés, ¿vale? Porque antes pues no había más gestores con esa visibilidad, estábamos todos tapados en la cocina, ¿no? Por así decirlo, es como ser cocinero y que nadie sepa que detrás de un fondo está pues una persona concreta. En este sector, pues la mayoría de los halagos y la mayoría de los salarios se los llevaban los banqueros privados, los que convencían a los inversores para hacer las inversiones. Y no teníamos ninguna visibilidad los gestores. Entonces, este gestor que invertía diferente y que lo hizo muy bien, pues para mí fue un referente y lo sigue siendo, independientemente de que el estilo sea un poco diferente. Él es más deep value, en mi opinión, de lo que soy yo, y yo me fijo un poco más en otras cosas. A partir de ahí, pues ahora que están saliendo un montón de gestores, se puede seguir a mucha gente, de ver lo que piensa, ver cómo razonan. Hay mucha más transparencia, eso también lo estamos haciendo nosotros, seguro que a mí me seguirá alguien, no lo sé, pero en esto aprendemos unos de otros. Y aquí diría que los más conocidos de los oyentes, pues son también aquellos que veo yo más, no sé, pero muchos de los cuales habéis entrevistado, pero bueno, no sé, me parece que tienen puntos de vista todos diferentes y sobre lo que hay que construir. Ahora, tampoco digo que me centro tanto en ver qué hacen otros, y eso es cierto. O sea, lo que trato es de aprender de los errores. Me gusta que me cuenten casos y que me cuenten cómo han ido, por qué invierten, por qué no invierten, por qué les ha ido bien, por qué no les ha ido bien. De todo eso aprendo una barbaridad, y creo que aquí en Value Investing FM hacéis también una labor pedagógica brutal en las entrevistas y en otro tipo de programas que hacéis.
Entonces, eso yo creo que es lo que más enseña, en mi opinión. Pues muchas gracias, Juan, por el piropo. Y ahora vamos con la parte donde hay más chicha, la que le suele gustar más a los oyentes, que es comentar algunas de las tesis de inversión de tus principales posiciones. Además, hay una que quizás sea la más polémica, que por lo menos lo fue durante mucho tiempo. Ahora parece que se le ve más luz al final del túnel, que es Tesla. De esta estuvimos hablando en Madrid bastante tiempo y vemos como es un tipo de inversión muy de tu fondo, digamos, Tesla, de alineación de intereses y de generación de ventajas competitivas. ¿Podrías comentarla un poco? Sí, a ver, pues sí, la verdad es que cumple perfectamente los tres requisitos, nuestros tres requisitos de inversión. El tema de la alineación de intereses pues está sobre todo atado, puesto que no fue el fundador, pero sí el alma de la compañía, de lo que soy la compañía, que es Elon Musk, y es el máximo accionista, tiene cerca de casi un 20% de la compañía, y pues al final es quien dirige la compañía sin ningún tipo de sombra. Eso tiene ventajas e inconvenientes, que pues todos sus aciertos tienen más eco, todos sus errores también los tiene, y además tiene como muchos genios, pues tiene no es alguien muy estable y que entre dentro de lo normal en todo, ¿no? Mi forma de definirlo es que se comporta como un adolescente muchas veces, y que a pesar pues, de tener casi, estar entre 45 y 50 años, pues lo que hace parece que tiene 18, y muchas veces lo que hace es dañar a su compañía queriendo defenderla, ¿no? Y bueno, pues de los errores también va aprendiendo él, van aprendiendo los reguladores y sus propios colaboradores, y eso y ese es el funcionamiento que tiene. Por otro lado, lo que está haciendo es desimpresionante. Al final ha conseguido que todo el sector automovilístico gire desde utilizar combustible fósil a que sean los coches eléctricos. Y eso lo ha conseguido Tesla, y los demás han tenido que seguir, ¿no? Ayudados un poco por los políticos y por la preocupación por el medio ambiente, pero si no hay nadie que empieza y con fuerza suficiente, no se consigue. Y después ha hecho lo más difícil, que es que la gente empiece a comprar coches 100% eléctricos, algo que ahora nos parece normal, pero que hace 5 años no diríamos, ¿quién va a comprar esto? Y bueno, lo ha conseguido, y tiene cola de clientes esperando sus coches, algo que no tienen los demás. Tiene la demanda satisfecha durante mucho tiempo, y la trata de modular vía precio. Está muy bien hecho, por cierto, pero realmente si baja a los precios al nivel objetivo que tienen, pues la demanda es muy superior a la que pueden servir. Y dentro de esto, ya aclarado el tema de la alineación de intereses, donde pues destaco también que incluso su retribución pues era solo si no me equivoco, $50.000 al año, pero tiene un bonus muy alto pues en función de la evolución de la acción, y esa evolución de la acción pues está alineada a muy largo plazo, a 10 años si no me equivoco, con los intereses de los accionistas, ¿vale? Entonces, en cuanto al modelo de negocio, yo lo que he identificado son 5 ventajas competitivas. La mayoría de la gente solo ve 1 o 2, nosotros vemos 5, y digo que pues la primera de ellas es la tecnológica, que pues por el haber desarrollado unas baterías mucho más potentes, capaces de servir en el mundo de la automoción, pues tienen en ese campo están muy por delante de otros fabricantes.
Después, y también en el desarrollo de sistemas de conducción automática, de inteligencia, están basados en inteligencia artificial, es decir, cuanto más coches Tesla hay rodando por las calles, más aprende la máquina y mejor es el sistema. Y además todos los coches se benefician de ello, porque es como los smartphones. Por la noche se actualizan y tienes un coche con unas características, con una capacidad muy superior a la que había el día anterior, ¿no? Sin necesidad de comprarte un coche nuevo. Esta tecnología superior en la que va por delante de otros competidores, no hay casos en otras marcas de conductores que se duermen en las autopistas a 100 millas por hora, ni estén borrachos o no, algo que está multado, les multan en Estados Unidos por ello, pero que es una muestra de la confianza que tienen sus clientes en el coche, en el autopilot. Y tampoco otros coches tienen tan desarrollado el tema, pues por ejemplo, que te venga como Michael Knight, el coche desde el parking a recogerte a la salida del supermercado. Otras marcas tienen proyectos similares, pero nadie lo tiene en el mismo nivel de puesta en marcha que lo tiene Tesla, ¿no? Entonces, esa ventaja competitiva tecnológica es clara, y vamos, hasta el más negativo de los inversores cortos la aceptan, que está por delante en ese aspecto. La segunda de las ventajas competitivas es la escala, que era su problema, su mayor problema, era el motivo por el cual nosotros no invertíamos. Digo, tendrá muchos problemas para crecer y conseguir fabricar coches a escala, y los tuvo. Pero ya lo ha superado, y una vez superada esa barrera competitiva, juega a favor tuyo. O sea, este sector, la escala, la producción en serie es fundamental, y Tesla aquí está en una posición privilegiada, puesto que en vez de tener varias fábricas, crea una gigafactory por continente, y con esa escala, que gran parte de las economías de escala se generan por unidad de producción, no tanto por tener varias fábricas, por línea de producción, quería decir, pues obtiene las mismas o más, ¿no? Y una vez que ha entrado y ha roto la ventaja competitiva tradicional del sector, está replanteándose absolutamente todo. Paso a explicar la tercera ventaja competitiva, que es el efecto de red, algo fundamental cuando empiezas a ser pionero en algo y tener pues la mayor red de coches, por ejemplo, con autopilot, con sistema de autoconducción, pues no es que los demás estén un tiempo por detrás tuyo y te vayan a alcanzar, es que cuantos más Teslas hay en la carretera, más te distancias tú de los demás, porque la gente, porque aunque haya otro que pueda hacer un coche igual que el tuyo, el no tener esa cantidad de coches circulando con esas características va a hacer que Tesla siga creciendo muy por delante de los demás fabricantes. Además de ventajas en otras redes tipo supercargadores o en talleres, que ahí tienen también un desarrollo muy, muy importante, porque gran parte de las piezas del coche eléctrico son propias de Tesla, y los márgenes que pueden tener ahí también son mayores. La cuarta ventaja competitiva es la marca. En el cambio esta tampoco se discute, en el cambio del coche, llamémoslo analógico, al smart car que vamos a pasar, que sea eléctrico, autoconducible y conectado. El pionero en gama alta ha sido Tesla, y eso pues genera una awareness, un reconocimiento de marca similar pues al que tiene iPhone en los smartphones, ¿no? Y esto pues es una gran ventaja competitiva que se carga que las buenas marcas que tienen los fabricantes bien posicionados en los coches de combustión, ¿no?
Y bueno, y eso lo acompañará como pionero, como visionario. Empezó por coches de lujo y al final ha ido bajando un poco para llegar a más consumidores, y eso le acompañará hacia adelante seguro, ¿no? No es lo mismo conducir un Tesla que cualquier otro coche. Puedes pensar que mejor o peor de la valoración, pero bueno, pregunta la satisfacción del cliente, ¿no? Como marca, podemos decir que si tú conduces un Tesla, llamas más la atención posiblemente que un BMW o un Mercedes que cueste el doble a día de hoy. Exacto, sí. Y bueno, y la gente que se va a acercar a verlo como diferente, pues es superior también a la gente que va a ver un Ferrari, ¿no? O un Porsche. Entonces, porque dicen, a ver cómo es y cómo funciona. O sea, el interés de los que no tenemos este coche, pero querríamos tener uno por verlo, pues es superior, ¿no? Y eso pues lo han construido con mucho esfuerzo, pero ya lo tienen. Y en quinto lugar está la red, el modelo de distribución. Es sorprendente que en este sector todavía estén tan atrasados, porque no se pueden vender coches a través de Internet. Todas las marcas están obligadas a vender a través de su red de concesionarios externalizada. Y eso es así desde tal punto que no puedes comprar ni un BMW, ni un Volkswagen, ninguno de ninguna marca por internet directamente al fabricante. Algo que funcionaba cuando no se vendían coches por internet, que es cuando están establecidos el resto de modelos de negocio. Y a lo que el resto de marcas no pueden romper, porque están atados a sus distribuidores. Una muestra representativa de ella es la ley de Detroit, de Michigan, cuya capital es Detroit, de prohibir que los fabricantes vendan directamente a los ciudadanos. Porque hay que tener en cuenta que Detroit es la sede mundial de empresas como General Motors, Ford o Chrysler. Entonces, lo que han hecho es frenar el avance, tratar de frenar con esta ley el avance de Tesla, y además con el lobby de distribuidores. Y Tesla lo que ha hecho ha sido, además de recurrirla, que están ahí en juicios por ser anticonstitucional, pues ha abierto galerías para que la gente pueda ver sus coches, probarlos, pero no venderlos. A Tesla le molesta, le fastidia esta ley, porque le gustaría en ese momento firmar el contrato de venta, pero no puede, pero lo que hace es abrir galerías. Y lo que no pueden impedir los reguladores del estado de Michigan es que cualquier ciudadano pueda comprar por internet en otro estado. Y eso es lo que están haciendo los ciudadanos de Michigan que quieren comprar un Tesla. Y esto es una muestra de hasta qué punto, una vez que llega un nuevo competidor y que supera las barreras de entrada de escala, está revolucionando el sector y está levantando todas las piedras para hacerlo mejor. Y en este sentido, pues los demás tienen muy difícil ponerse las pilas. Además que son compañías enormes con mucha plantilla, altos salarios, plantilla con mucha antigüedad, gestionadas muchas como ministerios. Y aquí el sector está cambiando muy rápidamente, y quien lo está haciendo mejor y distanciándose cada vez más de ellos es Tesla. El riesgo para Tesla sería que viniese otro nuevo como ellos, pero no sería tan fácil aparte por la escala, que sería la barrera tradicional a romper, por los efectos de red, por la marca y porque ya está muy avanzado en su desarrollo Tesla, ¿vale? Y ese es el punto. El tema de la valoración aquí es mucho más complicada, es muy subjetiva. Todo depende de los crecimientos de los coches, pero por simplificar y no marear con los números, se puede comparar cuál es se puede ver, por ejemplo, cuánto está ganando Apple con iPhones,
con unos teléfonos que cuestan menos de $1.000 o alrededor de $1.000 y cuánto podría ganar Tesla con una posición competitiva similar, ¿vale? Y tenemos la ventaja de que todavía en Tesla no ha salido el Android. Es probable que salga, que venga alguien y que haga el Android, pero es que Apple, sin existir Android, es imbatible. Entonces, bueno, pues veremos cómo se desarrolla y veremos qué ocurre. Pero vamos, esta es un poco así resumida la tesis. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, aquí hicimos hace 2 años un podcast, creo que fue el número 4, que era un análisis de Tesla. Y aquí en este caso éramos los dos ultra negativos, sobre todo con la valoración y también con el futuro de la compañía, porque tenía también muchos problemas financieros hace un par de años. Y la verdad es que estoy ultra sorprendido de cómo ha evolucionado Tesla, lo bien que ha ejecutado, sobre todo porque durante este tiempo pues hubo riesgos claros de que la empresa podría haber quebrado, pero ha ido a través del ingenio y a través de operar bien, ha ido saliendo adelante y a día de hoy pues no tiene nada que ver la compañía de lo que era con lo que es. Y para mí es uno de los casos de éxito más grandes que ha habido en los últimos años. Y poco que decir, yo añadiría también el tema del marketing, que cualquier cosa que haga Tesla, por muy pequeña que sea, va a salir en todos los medios, la gente lo va a compartir en Twitter, lo va a compartir en Facebook y tiene un potencial de publicidad gratuita brutal. Y eso pocas empresas lo tienen. Lo tiene quizás Alphabet, lo tiene quizás Apple, pero pocas empresas lo pueden hacer. Y por ejemplo, saca un nuevo modelo BMW o cualquier otra o Mercedes, pues no tiene tanto bombo, ni una décima parte del bombo que tiene el de Tesla. Y esa publicidad, ese reconocimiento también vale muchísimo dinero en publicidad gratuita. Sí, así es. Eso lo manejan muy bien. El ser pionero y manejar bien la comunicación te ayuda mucho en eso. No. Pues eso, la gestión del marketing, la gestión de las finanzas, la gestión de la operativa, de la fabricación, todo. O sea, han hecho todo perfecto. No se le puede pedir más a la empresa. Destacar que justo que hace unos años yo también era negativo en Tesla. Es más, en la conferencia anual del fondo de 2016 la puse de ejemplo para compararla con otra inversión que teníamos en cartera, que era BMW. Y básicamente, por definir una línea, lo que decía era más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Y el pájaro en mano era BMW y el ciento volando Tesla, porque le veía pues muchas dificultades a implementar el negocio, aunque bueno, pues iban por buen camino, ¿no? Y fue un partícipe del fondo el que me dijo, oye, revísate Tesla, porque digo, Tesla está muy cara, no sé qué, dice, pero por una cosa, porque es que creo que puede quebrar BMW. Y entonces ahí, claro, me despertó interés. Dice, le puede echar de su mercado. Y me dijo, en California ya se venden más Teslas que BMW Serie 3, Mercedes Clase C, Audi A4, todos los de su segmento, el Premium Sedan. Y entonces en ese caso dije, mi análisis era obligado, como análisis de una amenaza de una inversión que yo tenía en cartera. Y eso fue lo que hice, básicamente. Y a partir de ahí fui dándome cuenta que no solo era una amenaza, sino que era una excelente oportunidad de inversión. Y poco a poco dije, bueno, lo primero que hice fue invertir también en Tesla, pero dejaba BMW, porque digo, oye, lo más probable es que se adapte, aunque su estrategia sea distinta. Y poco a poco lo que fui haciendo fue salir de BMW, porque veía, ya hubo un momento en que dije, no puedo partir de que se adapta, voy a partir de que no se adapta, y si se adapta ya veremos si a lo mejor vuelvo. Pero ese fue un poco el enfoque y decir que también comprendo vuestro punto de vista de hace tiempo, era el mismo que el mío y poco a poco fui cambiando. Yo, de hecho, también fui accionista de BMW y la vendí también hace un par de años por este tema, porque
la adaptación, es que el problema que tiene BMW y Mercedes es que ya no son el coche guay que eran, no es el coche premium, ya no lo están dejando de ser. Entonces, a ver, lo siguen siendo para muchísima gente, pero lo están perdiendo poco a poco y están perdiendo su mode. Y es lo que dices. Esas empresas son como ministerios. Cuando analicé BMW, creo que el salario medio de la compañía eran, no sé si eran 85, entre 85 y 90.000 euros por trabajador. Claro, ahí cobran mucho porque es un buen negocio y se lo podían permitir. El problema es si empiezan a perder esa ventaja competitiva, ¿qué va a pasar en la compañía? Va a ser una reestructuración, va a ser muy dolorosa para todas estas empresas. En fin, y sí, Tesla lo está haciendo muy bien. Yo de momento no tengo nada en el sector, pero bueno, Tesla sin duda es la que más me gusta, porque lo ha hecho todo bien y ahora el riesgo es muchísimo menor, porque dónde estaba y dónde está ya ha pasado creo que lo más complicado. Ahora es seguir ejecutando. Bueno, cambiamos de empresa. Adrián, no sé si quieres comentar algo. No. Pues Pasamos a otra sí, que me pareció bastante curiosa, que es Renta 4. Porque claro, colaboras con ellos. Claro, sí, exacto. Yo, bueno, tengo que decir que en el momento de sacar el fondo asesorado, ¿vale? De buscar con quién con qué gestora asesorar un fondo, pues estuve hablando con muchas gestoras y básicamente hubo muchísimas, o sea, bueno, un grupo, 5 aproximadamente interesadas. Y de verdad, y luego pues lo que hice fue una subasta, por así decirla, como en aquel entonces hacía el FROB, en condiciones económicas para los partícipes, porque al final lo que buscaba era que me diesen las mejores condiciones, las mejores formas de operar y el mejor wording en un contrato, ¿no? Y entonces, pues al principio lo iba a hacer con Inversis, pero y dije que era Inversis y la segunda fue Renta 4 y le dije, oye, lo tengo, como quien dice, un piso, lo tengo apalabrado y voy a ver si sale con Inversis, si no os llamo. Después tuve problemas, muchísimos, porque en ese momento Inversis estaba fusionando con Antbank y los abogados de un lado y de otro me querían poner unas condiciones leoninas que dije, bueno, se vuelve a abrir y entre los dos primeros quiero condiciones y el contrato escrito. Y en esa segunda ronda ganó Renta 4, ¿vale? Para asesorar un fondo. En aquel entonces, 2014, había pocos fondos asesorados. Y básicamente desde que tengo la idea, esto en la cabeza, que era en 2010, no había ningún fondo asesorado en España. Pero vamos, cuando se abrió el mercado, pues fue el momento de salir, ¿no? De dejar el banco en el que trabajaba y crear el fondo así. O sea, y entonces, con Renta 4 lo que tuve que hacer fue analizarlos porque como colaborador, ¿vale? Cuando tienes un colaborador importante, estratégico, con el que vas a estar durante mucho tiempo, necesitas entender su modelo de negocio, qué quieren de ti, si en algún momento te van a dejar tirado, qué palancas tienen ellos para presionarte, qué palancas tienes tú, como en cualquier otra empresa, ¿no? En el negocio de proveedor, cliente o colaborador, porque ya muchas veces organizativamente es de una manera, por el lado en el que vienen los clientes puede ser de otra, ¿no? Entonces, en ese análisis, pues me di cuenta que era una inversión excelente. Y ahora contaré lo que están haciendo. Pero entonces tenía dos problemas y lo hablé con partícipes. Digo, mira, me tengo Renta 4, que veo que cumple perfectamente en los 3 requisitos en los que invierto, es una inversión excelente. Tengo dos opciones: no invertir por el qué dirán e invertir y explicarlo. Y al final, pues me decidí por lo segundo, porque si algo no quería era tener ataduras y en ese caso decir, oye, yo quiero poder explicar todo, quiero invertir en aquello que considere lo mejor para los partícipes que confían en mí y así fue.
Y entonces así es como invertir. Y ahora, si queréis, entro a ver un poco la estrategia y el posicionamiento de Renta 4. Pero vamos, que tampoco fue una idea de inversión que me viniese de un screening ni nada, sino es por otro motivo, es por la colaboración y acabé pensando, es que mi negocio tiene sentido, o sea, más que mi negocio, mi forma de trabajar, ¿no? Pero tampoco es tanto negocio, pero el que es un negocio es el vuestro, ¿no? Me quedé un poco con ese esquema. Y entonces por eso invertí. A ver, Renta 4 es un banco especializado en inversiones para particulares, es decir, no tiene ni tarjetas de crédito, no está en medios de pago, ni domiciliaciones de nómina, ni nada de eso. Es más, no tiene servicio de caja. Todas las inversiones las tienes que realizar por transferencia, pero es un banco. Eso es para facilitar la operativa. Y entonces un banco de nicho especializado en inversiones, no está en otra cosa, pero dentro de ello tiene una estrategia de category killer. Category killer es que entra en una categoría y dentro de eso da la gama más amplia a un precio muy razonable. Nos podemos hacer una idea, un category killer es el Leroy Merlin en bricolaje, ¿no? Que, pues, más gama que el Leroy Merlin a un precio razonable, pues en pocos sitios, ¿no? O en ninguno. Pues eso es un poco lo que ofrece Renta 4. Y su método es llevar a su ecosistema, a su plataforma, todo tipo de clientes y ponerlos, y darles un montón de opciones y poner a competir a un montón de proveedores de distintos sitios. Y eso hace que, pues que a diferencia en otros bancos donde llega uno, quiere invertir, ¿qué tienes? Pues tienes fondo de renta fija, renta variable, tienes carne o pescado. Pues aquí no, aquí tienes un montón de chefs que están pegándose por darte el mejor producto, el mejor servicio de inversión. Entonces, en eso ofrecen en general una calidad media muy, muy superior a la de otros bancos y por eso es normal que que cada vez tengan más clientes y que vayan ganando cuota de mercado al resto de competidores todos los años, básicamente. Por poner, o sea, en Renta 4 hay pues puedes invertir en bolsa, en renta fija, CDFs, warrants, ETFs, fondos de inversión, fondos de pensiones, todo. Y si en el futuro hay otros productos de inversión, los tendrán. Si hay un tipo de tarjeta de crédito diferente, no la tendrán. ¿Vale? O sea, es claro el foco. Y después dentro de ello, pues pongamos fondos de inversión, que es el tipo de producto que más gente conoce, ¿no? Y ahí tienes fondos propios, tienes fondos de terceros ofrecidos a todo el mundo, no como en los bancos que antes solo ofrecían en el segmento de banca privada, y con una disponibilidad mayor. Y además tienes dentro de su gestora, la abren y dicen, tenemos fondos propios asesorados por terceros, como es el caso de Avantage Fund. Y esto lo que te genera es un director de inversiones externos, pero al final es tener un tipo de producto diferente que puede que puede competir perfectamente con todos los demás, con una propuesta de valor diferente y que compita por calidad pura y dura, ¿no? Y en eso en eso están, es decir, su enfoque es no tengo que ganar más por cada cliente, sino tengo que tener muchos clientes. Eso es mucho más de volumen que de margen. Y de esa manera están consiguiendo muchísimo más, están creciendo pues como nadie en el sector de una manera orgánica y sostenida. Y por poner un ejemplo, es Amazon, que al final es una plataforma. Esto es muy diferente de Renta 4 a Amazon, pero Amazon quiere que dentro de su plataforma tengan productos propios, productos comprados a proveedores y vendidos por ellos. En su tienda tienen productos de otras tiendas que distribuyen en la web y luego distribuyen lo que son la logística de Amazon. Y tienen también tiendas que solo están en la web porque los productos son suyos y además
la distribución también la hacen ellos. Pero quieren tener todos y esto plantea conflictos de interés, pero tienen esa triple competencia interna porque además de generar pues calidad y de que unos compitan contra otros, tiene la ventaja de que atrae a la web de Amazon muchísima más público y muchísima más gente. Entonces, esto es un poco el modelo de negocio, el enfoque de Renta 4 que tienen desarrollado, que la mayoría de la gente pues va a las sucursales a abrirse la cuenta y luego lo hace todo por internet, o ya lo hace casi todo por internet, siguen mejorando muchísimo en ellos, ya se puede abrir una cuenta sin 100% digital y muy rápido. Antes era un poco más despacio, tenías que enviar los documentos firmados y te los tenían que traer por correo postal. Ahora ya todo eso se ha hecho mucho más rápido y en una hora, o bueno, mucho menos, en 15 minutos, depende de lo que tardes en hacer todo, lo tienes la cuenta abierta, tienes tus contraseñas, puedes empezar a hacer operaciones y es un banco ágil y preparado para esto que tienen que tiene una estrategia muy buena en este momento. Decir que la alineación de intereses, nuestro primer requisito, lo cumplen perfectamente, puesto que el presidente tiene un 45% del banco, Juan Carlos Ureta. Además, no tiene otros negocios, está dedicado a otras cosas, tiene un salario bastante contenido y el de los resto de empleados también lo es, lo cual es muy de agradecer como accionistas. Y bueno, en cuanto al precio, pues cotizan a un precio muy razonable, teniendo en cuenta pues sus resultados. Tienen una rentabilidad por dividendo ya del año pasado pues superior al 4 o 5% en un negocio de crecimiento. Reciente, del año pasado compraron BNP Personal Investors y además sin costarles dinero, salvo pues pagarán por los clientes que reciban y una parte de ello, ¿no? Entonces, pues al final van entrando cada vez más gente en la plataforma. Es una red en sí mismo y cuanto más grande sea la red, más bueno es para todos. Pero sobre todo lo que consiguen es tener el máximo número de proveedores ahí dispuestos a dar todo de sí mismos para poder sobrevivir, para poder competir y que los clientes confíen en ellos. Entonces, bueno, esto es un poco la tesis así resumida. No sé si queréis preguntar de algo en concreto, alguna duda. Pues no sé, Adrián, ¿tienes alguna duda? A mí no se me ocurre, tampoco es un tipo de negocio que conozco mucho, entonces no puedo aportar. No, y además lo explicas muy bien, Juan. Hay que decirlo también. Sí. No lo sé, yo eso uno cree que lo tiene claro, pero luego no lo verbaliza igual, ¿no? Pero vamos, por así decirlo, pues y su negocio también ahora es distinto, que ahora que estamos con el momento coronavirus y que hay mucho miedo al impago sin mora en los bancos que prestan a las compañías. El negocio es totalmente distinto, no va por margen de intereses. Su negocio no tiene hipotecas, no tiene créditos a empresas, sino tiene comisiones de gestión de fondos, de corretajes de bolsa y bueno, esos son negocios muchos más con mucho menos riesgo y más estables, porque ahora en un momento de alta volatilidad, por ejemplo, los corretajes de bolsa se les aumentan mucho, ¿no? Y bueno, se compensa un poco la caída de patrimonio de los fondos, pero en cuanto los fondos recuperen, pues a más, ¿no? Pero no es un modelo de negocio que esté amenazado ni que tenga especial dificultad en este momento. Y una pregunta. La comisión de éxito normalmente se la suelen llevar los gestores, ¿no? Si no me equivoco. O sea, no le afectaría a Renta 4 la caída por las comisiones de éxito si la bolsa este año tiene un año malo. Sí, a ver, sí le afectaría eso, porque gran parte de los fondos propios que tienen, fondos propios gestionados claro. por gestores en nóminas, sí lo tienen. Eso sí es
pues eso, un rendimiento variable que sí tiene ese efecto. Decir que en muchos fondos no tienen comisión de éxito, tampoco lo tiene Avantage Fund. En los fondos asesorados por terceros con comisión de éxito, sí, la mayoría de la comisión de éxito se la llevan los asesores, ¿no? Eso tiene sentido. Mi enfoque también, por explicar esto respecto de la conveniencia, ¿no? Que un fondo tenga comisión de éxito, yo tengo una opinión muy particular, es si tienes el compromiso atado por otro lado, como es en mi caso por el firmado ante notario, la comisión de éxito es mejor eso que una comisión de éxito, porque al final lo que ocurre muchas veces con la comisión de éxito es que es un juego en el que si sale cara, el asesor gana, o quien dirige, o la gestora gana, pero si sale cruz solo pierde el cliente, ¿vale? Entonces, con mi modelo de compromiso, en los dos lados ganas si gana el cliente, pierdes si pierde el cliente, ¿no? Y eso es muy relevante a la hora de asignar y de asumir riesgos, porque siempre puedes en un momento como ahora o en cualquier otro momento decir, oye, asumo más riesgo, digo, bueno, pues estoy en cero, estoy perdiendo esto, no. Si no asumo más riesgo no voy a ganar dinero, pero si me quedo prudente, nunca tendré que dar comisión de éxito, porque no voy a dejar el fondo positivo este año. En cambio, si arriesgo, pues puedo ganar. Entonces, en esa decisión pues no se toman las mejores no se toman la mejor decisión en binomio rentabilidad-riesgo para el cliente. No sé si me explico. Él está muy incentivado, sea el gestor, sea la gestora que presiona al gestor en nómina, o sea un asesor o un director de inversiones externo, a asumir riesgo. Es decir, toda comisión de riesgos incita por sí misma a quien lo dirige a asumir más riesgos. Ese es mi punto de vista, por eso Avantage Fund no lo tiene. Y además tengo que decir que tiene una comisión de gestión baja, porque lo creía fundamental, era una de las cosas que veía que eran demasiado altas en el sector, y creo que había que hacer todo el esfuerzo posible en bajarlas, y así lo hice. Y bueno, tiene una comisión de gestión del 0,8 Avantage Fund. Pues sí que es muy baja, la verdad. Pues sí, para ser una de gestión activa, casi te cuesta lo mismo que un robo-advisor. Sí, si coges todos los costes del robo-advisor, cuesta más. Cuesta lo que cobra Vanguard, más lo que cobra el robo-advisor, más el comprar y vender los ETFs y lo que te cobran por los dividendos y el mantenimiento de cuentas y todas estas cosas, pues es más caro de la otra manera, sí. Pero bueno, esas comisiones nunca se explican en los gráficos. Bueno, si te parece, Juan, seguimos con la tercera idea, que vale. También es una idea que tuve yo en cartera, ahora no la tengo, que es... Un clásico. Un clásico, sí. Barón de Ley. Muy bien. Pues aquí en Barón de Ley lo más bonito de este caso es cómo en un sector donde está todo ya inventado, pues puede venir alguien con los intereses alineados, fundar Barón de Ley, comprar las bodegas El Coto e implementar una gestión muy, muy eficiente de capital, hasta el punto de cuando la sacó, o sea, en 2014, perdón, 2004, hace 15 años, el fundador y máximo accionista tenía un 26% del capital, y esa era su mayor fuente la parte principal de su patrimonio, ¿no? No tenía más inversiones ni nada más. Y sin poner ni un solo euro de su bolsillo, ha pasado ahora a tener más de un 90% del capital, un 90, algo, ¿vale? Y eso es absolutamente sorprendente cómo lo ha conseguido. Evidentemente lo ha hecho pues a través de los beneficios de la propia empresa, y la empresa siempre ha tenido que cotizar muy, muy barata para
para el valor real que tenía, ¿no? Y eso lo ha hecho en dos fases. Una, con los beneficios comprando acciones propias y amortizándolas. Y en la segunda fase, dejando capital, dejando liquidez en la empresa. Y una vez que has dejado una liquidez muy alta en la empresa, en torno superior al 40% de la capitalización de la compañía, pedir prestado a un banco para poder lanzar una OPA sobre el 100%. Y con su 48% que había adquirido en ese momento, porque su participación del 26%, sus mismas acciones, una vez amortizado gran parte del capital durante muchos años, había pasado al 48%. Con su 48% y la caja que ya está en la compañía y teniendo el absoluto control de la misma, de la sociedad, pues el banco a tipo muy bajo te da un préstamo para que compres la sociedad, después te repartas el dividendo y se lo devuelvas al banco. Básicamente, te está adelantando el dinero que ya tienes en la compañía, con lo cual, y luego en el contrato de préstamo, pues está limitado el nivel de endeudamiento que puede asumir Barón de Ley Mazuelo, que es la compañía con la que la compra, la holding con la que la compra, para que asegurarse que ese dinero que está en la caja de Barón de Ley sirva para pagar la deuda antes o después. Y entonces, en esa situación es absolutamente sorprendente cómo una baja valoración ha permitido a alguien hacer esto, ¿no? Hay que tener también el control de la compañía. Y ahora, una vez hecho esto, una vez que Mazuelo, la sociedad con la que controla Barón de Ley con el 90%, reciba o sea, podrá recibir el dividendo. Una vez que consolide a cierre de 2019, podrá recibir un dividendo y ese dividendo no tributará por la ley de empresas holding y pagar el préstamo. Y también incluso en un futuro podría vender gran parte, un 40% de la empresa, quedándose con el 51% para seguir consolidando, y ese 39% de vendido lo podrá recibir la holding sin pagar también ni un euro de impuestos, ¿no? Es una estructura muy bien pensada, una gestión de capital muy eficiente, en una empresa muy rentable, muy estable, en un sector tradicional y que en los próximos años muy probablemente verá reflejado aún más su valor. Otra opción que tiene con la caja es comprar otras bodegas competidoras en otras denominaciones de origen, Rías Baixas, Ribera del Duero, incluso la misma de Rioja, y porque en estas empresas suelen estar mal gestionadas, ya que las gestionan familias y ya están en quinta, sexta generación, y entonces, bueno, pues quien implementa una buena gestión pues tiene mucho que sacar, además de aprovechar toda la red de distribución que tiene desarrollada tanto a nivel nacional como de exportación, que exporta la mitad de los vinos que produce Barón de Ley. Y entonces con esto pues puede tener muchas sinergias de ingresos, también algo de costes, pero sobre todo de ingresos en el caso de adquirir otras bodegas. Entonces, pues lo que quiero decir es que es una empresa con los intereses alineados, muy bien alineados. El mayor accionista y fundador tiene el 90% de la compañía, cotiza muy barata, y además no se esfuerzan nada en explicar las bondades que tienen. Incluso llevan años trabajando en la ampliación de la bodega de Barón de Ley para aumentar en más de un 50% su capacidad y para que sirva para el turismo enológico, ¿no? Bodega, enológico, sí, no me salía la palabra. Y eso le genera más ingresos a futuros. Todo eso se ha hecho con cargo a cuentas en gran parte de 2017, 2018, y en 2019 ha sido cuando se ejecutó la OPA, y ahora pues tiene mayor participación, ¿no? Y bueno, veremos. Yo espero ahí una historia de éxito. Hay que tener mucha paciencia en este caso.
y bueno, pero el valor es claro. Y para mí como he dicho al principio, lo sorprendente es cómo muy poco a poco se puede hacer una gestión tan eficiente de capital y de ahorrarse impuestos que vamos, que es de libro, básicamente. Bueno, y antes de, Adrián, si me lo permites, antes de pasar al siguiente, hablar de los errores, Y si no te lo permito, pues te jodes, porque aquí así mando me, yo. Tú así estás me medio gusta. dormido, no te enteras de nada. Exactamente, buena respuesta. Yo habría dicho eso. Venga, pues Juan, ¿nos puedes comentar cómo está afectando el coronavirus a tu cartera? A Bueno, a las ver, empresas, ¿cómo lo sí. estás llevando? Vale. Yo aquí he ido por varias fases. Hubo una, pues eso, a mediados de febrero que veía muy mal la economía china, asiática, por el parón que estaban teniendo y en el turismo como en concreto a nivel global, ¿no? Y entonces puse un poco el fondo más defensivo, el nivel de inversión se quedó en torno al 60%, nivel de inversión neto, y esto lo hice por el miedo, pues eso, a una ralentización global o provocada por una crisis muy seria en China, en Asia y en el sector turismo. Después, cuando surgió el brote de Italia, pues me alegré de que se dejase Schengen abierto, las fronteras, y que no se tomasen las medidas draconianas que se habían tomado en China. Y me alegré porque pensaba que bueno, que se iba a pasar como ocurrió con como otras pandemias, la gripe A, otro tipo de cosas que bueno, que afectarán a la gente, que afecten, se controlarán y se hará todo lo que se puede hacer, pero no impondrán restricciones al comercio y a la actividad económica, como habían hecho en China. Sin embargo, lo que no fui capaz fue de prever que el colapso de los hospitales por ese pequeño porcentaje que necesita hospitalización iba a provocar la situación en la que estamos, ¿vale? Y bueno, ahora estamos en una situación difícil que pasará, o sea, que es muy grave, muy grave, pero pasajera, ¿vale? Por necesidad, en esto de aplanar la curva. Entonces, en este proceso, pues a medida que han ido bajando los índices, lo que ha hecho el fondo ha sido ir reduciendo las coberturas de Eurostock 50 que tenían, y ahora pues está con un nivel de inversión neto en renta variable superior al 80%, ¿vale? Pero a la vez eso es más agresivo, pero por así decirlo, o básicamente ir cerrando esas posiciones que te han, con altos beneficios que te han dado esas coberturas, pero dentro de la cartera ha ido tomando una posición mucho más defensiva. El fondo ha cambiado, se ha vendido empresas pertenecientes a sectores cíclicos, ha reducido el peso, se redujo el peso al principio de marzo o incluso de febrero, algunos sectores cíclicos como automoción, como textil, de turismo, de hostelería, y ha aumentado en empresas que se dedican a la fabricación de alimentos frescos, a la distribución de alimentos, a la parafarmacia, a las telecomunicaciones, y lo ha hecho de manera defensiva, ¿no? Visto con perspectiva, lo ha hecho pronto, con tiempo, pero por importes, pues que ahora lo veo y digo, fui demasiado conservador, ¿no? Hice un pequeño cambio y me quedé satisfecho por ello, ¿no? Porque al ver las fuertes caídas que ha tenido todo, diría, por un lado, cuando vi mal lo de China, debería haber, en vez de al 60% dejar el fondo, podría haberlo dejado en el 50%, pero no lo hice. Y lo segundo, pues haber sido más agresivo con las ventas y con las compras, ¿no? Con la rotación, que como todo, en mi análisis, pues lo voy haciendo
no con demasiados cambios. Si podéis ver, el fondo tiene una rotación baja y lo que no quiero es incurrir en costes elevados de compra-venta. Pero bueno, en una situación en la que la ves, porque hay algunas que no ves, y esto pues lo podría haber hecho más agresivo, habría ido mejor el fondo. Pero vamos, en cualquier caso, por la bajada que han tenido las empresas más expuestas y por el buen comportamiento, sobre todo relativo, que han tenido las más protegidas, pues está en una situación pues mucho mejor. Y bueno, a nivel general es así como lo veo. Creo que el sector turismo va a estar todavía muy perjudicado durante mucho tiempo. Dependemos de cuánto dure el estado de alarma, las medidas draconianas que paran la actividad, pues para con el objetivo de tratar de frenar el contagio del virus. También dependemos de las medidas económicas, pero más de lo primero. La forma de resolver esto, en mi opinión, es con lo que hacen en la mayoría de empresas. Primero, paras el flujo, no, si tienes una máquina que se está estropeando lo que estás produciendo, pues paras el flujo, pero después arreglas lo que está funcionando mal, arreglas ese cuello de botella, el problema de capacidad que tienes. Es decir, lo que hay que hacer es invertir en sanidad, en camas, en respiradores, en mascarillas, etcétera. Está generando esto también un montón de conflictos. Esto saca las situaciones extraordinarias, saca lo mejor y lo peor de la gente, ¿no? Pero está generando, en mi opinión, conflictos muy graves en la Unión Europea, en las cuales pues proveedores que tenían los hospitales españoles de mascarillas, respiradores, geles desinfectantes y otros necesarios ahora, pues no proveen igual. Y bueno, pues eso es para enfadarse con ellos y poner en remedio, decir, oye, o fabricas aquí en la próxima o no te voy a poder contratar, básicamente. Ese problema que tienen España e Italia y que no tienen otros países como Alemania, Estados Unidos o China, pues de tener sus propios fabricantes de ese tipo de productos, pues ese es un problema. Y creo que debe resolverse. Por otro lado, soy optimista porque creo que cuando ocurren estas cosas, el mercado se adapta, se autorregula, se hacen todos los esfuerzos en solucionar ese cuello de botella, llegan, se paga a quien sea. Hay empresas de todas partes del mundo que quieren proveer a quien tiene una necesidad, ¿no? Que es los hospitales españoles. Y creo que saldremos, iba a decir, antes de lo que se espera, depende de lo que espere cada uno, ¿no? Pero vamos, que nos quedan unas cuantas semanas todavía por aquí, pero sin duda, y luego la recuperación, como ha sido en otras crisis menos graves pero similares como las del SARS, será rápida. Y bueno, no sé, destacar alguna cosa más que veo, que es como si esto fuese tantos paralelismos que se hacen, que no estoy de acuerdo en que sea una guerra, ¿no? Porque no es lo mismo, no hay un enemigo al que matar, pero sí que hay, por el estado de excepción, una similitud. Yo creo que cuando tengamos a Estados Unidos ya metido en la guerra, como en la Segunda Guerra Mundial, que entró más tarde, pues ahora cuando estén ellos encerrados en casa, creo que será bueno porque seremos mucho más los aliados contra el mismo problema. Habrá alguien con menos problemas organizativos internos que la Unión Europea, que será Estados Unidos, para dar una respuesta más decidida que después la Unión Europea pueda seguir, algo parecido a lo que ocurrió en la anterior crisis. Y bueno, un poco tocando distintos palos, así es como lo veo. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, lo has explicado bastante. Aquí es complicado porque no hay, aunque todos tenemos una opinión, es complicado saber lo que va a suceder. Estamos trabajando todos con información imperfecta, entonces cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Aunque hagamos cada uno nuestras previsiones, las cosas pueden cambiar tanto de aquí a una semana que hay que ir adaptándose a las nuevas circunstancias. No es lo mismo lo que pensamos hace un mes
que lo que pensamos ahora. ¿Por qué? Porque las circunstancias han cambiado muchísimo. Y de aquí a las próximas semanas igual. O sea que no es pensar algo y llegar a conclusiones y quedarse ahí, sino que hay que ir adaptándose a lo que sucede. Y bueno, es lo que estarán haciendo la mayoría de inversores y gestores. Pero yo creo que y en eso estamos de acuerdo, creo que la inmensa mayoría, que de aquí a 5 años todo va a volver a su cauce. Mucho antes, mucho Sí, antes. En Navidades no tenemos este problema, ¿no, hombre? sí. Pero bueno, No, yo no, lo no. estoy diciendo ya No, hombre, a si acuerdo llevamos absoluto. tres semanas con 3 semanas y media, la bolsa cayendo, llevamos, no hace una semana que estamos en casa. No, no puedo aguantar tanto la economía, el problema de los del cuello de botella de los hospitales era un poco porque no se habían hecho los números de propagación de la crisis bien y sus consecuencias. Lo que no puede fallar ahora es que no hagamos bien los números de hasta qué punto nos vamos a cargar el tejido productivo y puedan morir más gente por otro tipo de servicios que no se les están dando, o sea, de otras patologías o de otros problemas. Hay gente enferma por muchos aspectos y que esté el hospital centrado en el COVID-19 y no haya tratamientos a quien está enfermo de otra cosa o no se esté teniendo el mismo grado de cuidado en todas pues, las actividades que tenemos o que alguien no tenga dinero para poder para poder seguir con su actividad, pues eso genera unos problemas que pueden ser mucho mayores que los que tenemos ahora. Entonces, una vez que se vayan materializando ese tipo de problemas, esperemos que no sean muchos y lo vayan gestionando bien, se va a abrir la economía. Siempre se ha hecho, sea la pandemia que sea, en la historia de la humanidad, en la peste negra, en todo, puede ser pues como el ébola, como el SARS, como cualquier cosa, pero no hay más remedio que volver a abrir. Entonces, es muy poco el tiempo que podemos estar así. Me dices 5 años, ni de broma. Me dices, yo creo que en verano no estamos igual, aunque puedan quedar algunas medidas de precaución, pero no vamos a estar ni de broma. Y en Navidades habrá sido un mal sueño que habrá durado solo unos pocos meses. Ese es mi punto de vista. Y es más, hace unas semanas pensaba que se cobraría las vidas que se cobrase, pensando que fuesen a ser pocas, pero que no íbamos a reaccionar. Bastante me sorprende por presión política que se haya reaccionado así. No sé si está bien o mal. También hay que, no sé si el primero en morir voy a ser yo, cualquiera de mis familiares, no lo sé. Pero lo que sí que sé que es algo más en mi campo es que la actividad no puede aguantar tanto. Y ese es mi análisis, mi punto de vista. Quizás con el tiempo, porque claro, estamos hablando, yo igual me expresé mal, cuando digo aquí a 5 años no me refiero solo al tema sanitario, sino también tema productivo y tema de volver a los hábitos de siempre, porque parece que aquí ya no se va a volver a viajar, los hoteles No, antes van a también, estar... antes, en mi opinión. Sí. ¿Tú crees que en menos de un año ya están todo el mundo viajando otra vez al mismo ritmo de antes? ¿Los márgenes de las empresas van a ser los mismos el año que viene? No sé. Ahí tengo más dudas. Exactamente igual no va a estar en Navidades, pero sí que la inmensa mayoría del turismo abierto sí. Otra cosa sea que hayan medidas de precaución adicionales. Y creo que incluso para este verano. Es que o sea, hace falta asustar para que nos lo tomemos en serio, pero una vez que está el susto, una vez que resolvamos el cuello de botella, ya no hay que parar la curva, no sé si me explico. Sí, sí. Entonces, ¿cuánto tardamos en resolver ese cuello de botella? Si hace falta poner más respiradores, más camas, ya se están cogiendo de hospitales, militares, privados, de hoteles, de todo. Pues lo que haga falta. La economía de mercado sí tiene shocks, pero una vez que pasa cierto tiempo, se adapta muy, muy rápido y busca las mejores soluciones para todos. O sea, yo creo que la recuperación va a ser más rápida. No sé
si puede ir a peor esto, no lo sé, sinceramente. Creo que es un excelente momento de inversión, aunque lo vivimos desde dentro, y desde dentro se ven distintos, porque yo creo que el año que viene o el siguiente todo el mundo era un momento de inversión de libro, porque fíjate, cuando todo el mundo lo veía fatal era el momento de invertir. Muy bien. Pero claro, cuando lo ves desde dentro dices, eso es cierto, pero no sabes si el momento de inversión es ahora o dentro de 2 semanas. Y lo segundo es, lo estás viendo con 2 años de retraso, o sea, 2 años después, sabiendo que no ha pasado nada, ¿no? Entonces aquí hay una cantidad de riesgos que pueden materializarse o no. Entonces, lo que digo es que con prudencia, pero siendo optimistas, así es un poco como hay que actuar. Ese es mi punto de vista. Y que todos en el mercado y como sociedad nos acabamos organizando para resolver los problemas que tenemos. A los problemas, soluciones. Y además tenemos una capacidad, las empresas y las personas, para solucionar los problemas mucho mayor de la que nos pensamos. Y esto no va a ser diferente. Esa es mi opinión. Estamos de acuerdo. Y además hay que decir que aunque las cosas vayan a peor, como pasó quizás en 2010-2011, los mínimos del mercado fueron en marzo de 2009. O sea, hay que tener cuidado con hacer market timing muy agresivo, porque dices, no, es que va a empeorar porque va a llegar el virus de Estados Unidos, que sí que es posible que caiga más, o dices, es que llegó a Estados Unidos, todavía no llegamos al pico de casos. Que no se llega al pico de casos no quiere decir que la bolsa haya tocado fondo, que eso no lo sabemos, pero si estamos a buen precio, quizás tendría sentido pues, tener una inversión que dentro de unos años posiblemente nos tiremos de los pelos por no invertir en estos momentos. Sí, no, el punto bajo vendrá cuando haya el mayor miedo respecto a la viabilidad y futuro de las empresas que cotizan en bolsa, básicamente, que al final son lo que realmente cotiza. Y ese mayor miedo no tiene que coincidir ni coincidirá con el momento de mayores casos o de lo que sea. Si hay, o sea, podría haber pasado ya perfectamente. Si hay una luz de esperanza desde una vacuna a medidas que tomen los gobiernos, la bolsa recupera muy, muy rápidamente. O sea, por ejemplo, algo que pues que realmente no creo que no se diría lo mejor, no soy un gran defensor de eso, pero que cambiaría brutalmente la perspectiva de todo es si los bancos centrales se pusiesen a comprar acciones como compra en el Banco Central de Japón o como probablemente haya hecho China, porque China no dice muy bien lo que ha hecho. Pero allí las bolsas, con todo lo que tuvieron, que fue peor que lo que hay aquí, por lo menos en el mismo punto, pues cayeron un 9% y después recuperaron, y algo que no corresponde con lo que estamos viendo en el mundo occidental. Y bueno, ese es mi punto, es decir, cuando haya el mayor miedo, la mayor preocupación, cuando veamos que esto, aunque todavía quede, se va a solucionar, ese será tarde para invertir, en mi opinión. Pues muy buena reflexión. Adrián, continuamos con los errores de inversión. Sí, errores de inversión que nos habías comentado antes de empezar, que uno de tus favoritos es el de Terra. Sí, bueno, en ese momento yo era estudiante, ¿vale? Y bueno, sí fue un error también del cual aprendí. Y bueno, es pues después de estallar la burbuja de la .com, ya Terra estaba muy por debajo del nivel al cual había salido a cotizar, pues decidí invertir porque veía que los servicios de acceso a Internet, ADSL y de otros tipos de accesos para empresas, eran muy necesarios y iban a tener un desarrollo muy, muy relevante, ¿vale? Y entonces, pues en vez de invertir en Telefónica, que tenía pues también la parte de telefonía fija, que era un negocio pues que iba a morir, en mi opinión, más vaca lechera, que daba mucho dinero en ese momento, pero que con poco perspectiva,
y decidí invertir no en páginas amarillas, que tampoco lo veía, y en móvil lo veía algo más, pero bueno, preferí Terra, bien, porque además había vuelto a unos niveles de valoración muy lógicos comparados con el potencial que tenía. Lo que ocurrió fue que no fue bien y al final poco a poco fue bajando y al final lo recompró Telefónica. Y lo que hubo ahí es que vía precios de transferencia, Telefónica fue haciendo lo que quiso, porque era el accionista mayoritario y quien controlaba sin ninguna duda la compañía. Es decir, el interés de la dirección estaba en Telefónica y no estaba en Terra. Estaba en dejar los beneficios en Telefónica y no en Terra. Y cuando hubo el momento de la OPA de exclusión a precio ridículo, cuando tenía en caja, es que era la época en la que por valoración también estaba muy barato, porque tenía ya en caja, había sido una ampliación de capital para comprar Lycos a un precio muy elevado y ya cuando después de seguir bajando mucho más tenía en caja, no sé si era la mitad o más de la valoración de la compañía. Y entonces yo digo, bueno, pues el perspectiva que tiene y la situación financiera que tiene, esto es una excelente inversión. Pero el hecho es que acabé perdiendo la confianza porque me di cuenta que Telefónica hacía lo que quería con ellos y que nunca iba a hacer más. Y salí mucho antes de la OPA que lanzó. Y la OPA, en mi opinión, que lanzó fue un escándalo porque en esa otra época había otra compañía como Endesa, era la OPA de Endesa, en la cual pues había peleas por comprarla y se buscaba un precio de mercado, era una compañía cotizada barata y se buscó un precio de mercado para el comprador. Pero aquí no, nadie podía competir con el accionista mayoritario que además controlaba la gestión y absolutamente todo, con lo cual el accionista minoritario de Terra estaba absolutamente vendido, igual que el de Telefónica Móviles. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Y en otra compañía, en la cual estaba igual de vendido, pero que no tenía ningún futuro, como era TPI, páginas amarillas, esa la dejaron quebrar. Entonces, con ese ejemplo, aprendí, era en ese momento con mi propio dinero, era estudiante de universidad y creo que fue mi mayor error el no ver dónde estaba el interés, básicamente, que es una de las partes fundamentales de mi estilo de gestión ahora, ¿no? De lo que me fijo. Yo también viví lo de Terra. Además me acuerdo, yo aún estaba en el colegio, tendría pues eso, 16 años o así aproximadamente, y lo que hice fue ir a comprar las revistas de bolsa, porque claro, veías en la televisión, Terra es el futuro, todos los expertos entre comillas diciendo que voy a comprar, fui a comprar creo que la revista Mi cartera de inversión y otras más, y todo el mundo decía que Terra iba a valer, claro, estaba a 100 por decir algo, y que iba a valer 10 veces más. Y sí, pero es que realmente lo valía. Es que realmente después de comprar, de lanzar las sopas, el crecimiento que las sopas, digo, la de Telefónica Móviles y la de Terra, el crecimiento que tuvo Telefónica en resultados y en bolsa fue espectacular. Pero bueno, esto es cuando la compró, pero la compró a 6-7. Pero yo estoy hablando en el pico sí. de la burbuja. Ah, bueno, vale, sí, Claro, es otro momento. O sea, que fue vale. cuando compré yo, cuando estaba, claro, luego Telefónica lo compró a 20 veces menos. Y que sí, que igual valía, en vez de 6, podría valer 50. Pero cuando ya estaba a 100 es cuando todo el mundo decía que eso no valía 100, que valía 1000. Que al final eso cayó a 6-7, creo que fue por ahí la OPA de Telefónica, si no me equivoco. Que bueno. Pero es que el tema de cuánto vale depende cómo computes los costes de transferencia. Si a todos los clientes de la telefonía fija o que llamen a Telefónica, porque es el antiguo monopolio, llaman y si quieren una DSL se lo va a instalar Terra, que era la idea inicial y con la que se promocionaba Terra, pues está bien porque Terra se lleva la mayoría del ingreso. Pero no, imputaron los costes de manera interna de que esos clientes eran de Telefónica y que Terra solo aportaba lo que es lo operativo, por así decirlo. Entonces, ¿dónde iban esos ingresos? A Telefónica. Y luego a la hora de pagar, porque algo había que pagar por ello y porque valía mucho, pues también no tuvieron competencia y pagaron lo que quisieron. Entonces, aunque haya un modelo de negocio claro,
hay alguien que se puede llevar el valor y que no seas tú. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre y hay que vigilarlo. Ese es mi punto, mi aprendizaje y en base a aquel error. Y hay otro error más que querías comentar, ¿no? Que no querías comentar la empresa, pero querías comentar un poco lo que sucedió por detrás. Bueno, sí, esa es la que he comentado justo al principio Vale. con la Sí, empresa industrial y los fondos de private equity que se quedaban fuera Vale, de poder. No, pero no fue un error, yo ahí no invertí, vale. pero sí que es el mayor aprendizaje pues lo vi, vamos, impresionante. En mi opinión. Y para los demás, no, porque lo hablaba con más gente y dice, pero si es normal, tú has pedido dinero para montar una empresa, ahora los directivos pueden montar otra. Y diciendo, no, es que el desarrollo de esta empresa es esto. No sé, no sé si me explico. Sí, sí. Entonces, bueno, pues eso es lo que veo. Pero eso es lo que vi, lo que aprendí y lo que vigilo. ¿Y se te ocurre algún error más que hayas cometido estos últimos años? Ya sea de omisión o comisión, o sea, no tiene que ser algo en lo que hayas invertido, sino algo que se te haya pasado por alto. A ver, que haya... Que una empresa que has eh, mirado y al final hayas sí. descartado, pero eh, a ver, tengo que ver... Bueno, es que hay muchas empresas que se mezclan cosas diferentes, ¿vale? Yo, por ejemplo, una de las empresas en las que Avantas Fan ha perdido más dinero y que ahora está fatal, a punto de quebrar, es Norwegian, ¿vale? Pero ahí sobre todo han sido casos fortuitos los que la perjudicaron un montón. Porque, o sea, mi parte de error fue no ver la vuelta del ciclo de las aerolíneas en el año 2018. Pero ahí eso tuvo un impacto, pero mucho mayor fueron los eventos fortuitos como el tener que dejar la flota nueva de los Boeing Max 8 y los Boeing Dreamliner, que eso no salió tanto en prensa por los motores Rolls-Royce que han fallado y los han tenido que tener en revisión, y dejar en tierra sus aviones y alquilar otros, y después el problema que tuvo pues con Argentina y la crisis que está teniendo a raíz del verano del año pasado y de que pues la pérdida de apoyos de Macri y la vuelta a Kirchner y similares, ¿no? Entonces, en esas y en Norwegian había invertido mucho, con mucho sentido para desarrollar un modelo de negocio ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en empresas que van justas de capital y con un modelo de negocio claro, cuando ocurren imprevistos, esos imprevistos te pueden matar, básicamente, y por eso el fondo salió el año pasado y lo expliqué en la conferencia anual de inversores. Pero, y ahora está mucho peor porque a todos esos problemas fortuitos se les ha unido el COVID-19, ¿no? Pero y la salida es porque se quedaba en una posición de debilidad muy, muy fuerte. Y eso que afecta que ha afectado a Norwegian, podría haberle ocurrido si se hubiesen dado esas circunstancias a Ryanair hace 15 años. Porque Ryanair iba igual, con el culo pelado, con muy poco capital y en pérdidas, cuando estaba construyendo su modelo de negocio, su ventaja competitiva. Y ahora es la empresa que van a quebrar todas antes que ella. No sé si me explico. Entonces, si alguien tiene que sobrevivir es a Ryanair, ¿no? Y bueno, entonces, en gran parte no lo considero un error de inversión, sino mala suerte, por eso, porque creo que no podría haber previsto en mi análisis que dejasen en el suelo los MAX 8 aviones nuevos, los Dreamliner, ni la crisis argentina, que es eso en ese momento. Y mi error un poco sí que fue por el lado de que un incremento de competencia dejase
diese la vuelta al sector al principio de 2019. En ese lado sí. Pero vamos, ese error también lo tuvo el propio CEO, que no quiso venderle a IAG la compañía por un pastizal en 2018 y ahora va a dársela gratis al Estado noruego pues para mantener los empleos. O sea, si no lo vio el CEO o tuvo la mala suerte el CEO, pues tampoco puedo ser yo más listo. Ese es mi punto. También me llevo aprendizajes. Oye, en temas como el COVID hay que estar en compañías sólidas, fuertes, con modelos de negocio claros, no estar en las que todavía tienen las ventajas competitivas en desarrollo, ¿vale? Sino ya desarrolladas y con un endeudamiento más bajo, ¿vale? Porque es lo que te hace sobrevivir. Bueno, pues Juan, si te parece, vamos con la recta final de preguntas. Adrián. La primera es, ¿qué has aprendido este año? Entendido año, pues como 12 meses. 12 meses. Pues que el mercado puede tardar mucho tiempo en recoger la realidad, por así decirlo. Hablamos de Tesla. Tesla hace 12 meses estaba en caída libre, solo porque el mercado, porque un trimestre dio unos resultados más bajos de ventas, porque estaba desarrollando sus vías comerciales, estaba exportando los coches de Estados Unidos a Europa y Asia, el Model 3, y eso lógicamente te dejaba coches en tránsito y el mercado atacó ahí, aprovechó eso, pues por los cortos que había, por lo que sé, para pintar un escenario malísimo, y una compañía que evidentemente iba mejor y que estaba progresando, pero que muy bien en el desarrollo de su modelo de negocio, se estaba pegando un castañazo que después recuperó, ¿no? Y recuperó con mucho más de lo que cayó. Pero eso quiere decir que, bueno, pues lo que he aprendido es que las inversiones tienen que ser no muy grandes para poderlas aguantar todos los vaivenes que te puedan ocurrir. Algo que cuando tú analizas no eres muy consciente, porque cuando ves una empresa bien, la ves que va a ir bien siempre. Pero es que antes de ir bien puede ir mal. O puede ir mal, o aunque vaya bien la empresa, que es la realidad, la cotización va mal. Entonces, bueno, eso a mí me generó mucho sufrimiento y estrés el año pasado, y ya está, porque era un comportamiento muy diferencial del fondo respecto a otros. Aunque las empresas en las que invertía, esta y otras, iban bien, con excepciones, como Norwegian, y bueno, pues, pero bueno, que esos son por riesgos que siempre hay que asumir, ¿no? El tipo Norwegian, pero que el ir, el caminar prudentemente vale dinero. No sé si me explico. Siguiente pregunta. ¿Qué estás intentando aprender en estos momentos? Pues ahora, sobre todo por supuesto, lo que tengo en la cabeza, como todos vosotros y todos los que nos oigan, pues es el tema de hasta dónde va a llegar el tema del coronavirus. Y bueno, pues de aquí, de esto es que se me escapa un poco por el lado político, porque los políticos hacen lo que presiona la prensa. Y si la prensa dice que hay que cerrar el país, lo cierran. Y si la prensa les presiona y dicen que hay que abrirlo, lo abren. Entonces, bueno, pues de esto yo creo que aprenderemos todos, básicamente. Y nada, y lo incorporaremos a nuestro aprendizaje, básicamente. Y para terminar, ¿qué consejos y recursos para aprender recomendarías? Y queremos originalidad, porque estamos hasta las narices, preguntábamos por libros y claro, todo el mundo decía los mismos libros. Pues yo, por lo menos libros no voy a decir, porque además tengo que reconocer que me gustaría haber leído, pero no he leído mucho, básicamente, no he tenido el tiempo. A mí lo que me gustan son las empresas, me encantan los modelos de negocio,
y mi consejo es aprender de los casos. La metodología del caso del máster era excepcional para aprender, y de todos los másteres, vamos, no solo el mío en concreto, y muchas veces podemos aprender de empresas pequeñas que están a nuestro alrededor o medianas, básicamente, de 1000 casos que nos cuentan, que de todo eso es de lo que más debemos aprender, porque después todo esto tiene su reflejo entre las más grandes y cotizadas. Al final se mueven de una manera parecidas en cuanto a tomas de decisiones y reacciones ante diversos problemas, amenazas, oportunidades que se les presentan. Es decir, mi punto de vista es aprender de los casos que tenemos alrededor, casos de éxito y de fracasos, de gente que emprende, de gente que tiene éxito con sus negocios, que leemos en los periódicos, que está cerca, que no. Parece solo que debemos fijarnos en las cotizadas. No estoy de acuerdo en absoluto. Creo que todo lo que podamos aprender de la gente que está a nuestros alrededores es igual de valioso o más, porque muchas veces te cuentan la información que las compañías no te cuentan. El por qué han tomado unas decisiones, el por qué otras. Esa toma de decisiones también ocurre a nivel multinacional o a nivel compañía cotizada, pero no te están contando sus problemas igual que te cuenta un amigo lo que te ve dentro de su empresa. Y de ahí yo aprendo una barbaridad y recomiendo a todos los que quieran invertir mejor que se fijen en estas cosas, que al final no es otra cosa que estar atento, que hablar con gente, interesarse por esos temas y bueno, y esa es la manera que yo tengo de aprender. Pues muchísimas gracias, Juan. Ha sido, la verdad, muy explicativo con el tema de las empresas, muy interesante, cómo comentas tu proceso, cómo te centras en el desarrollo de las ventajas competitivas, en el equipo gestor, en el skin in the game, como le solemos llamar. Y nada, pues un placer tenerte por aquí. Un placer también por mi parte. Muchas gracias, Paco y Adrián. Adrián, iba a decir algo que añadir, pero sí que hay algo que añadir. Sí, hay que añadir. Pues el recordatorio de las ofertas en Academia Inversión y Godas Academy y el tema del CFA, que si alguien está interesado, que me escriba. ¿O no, Adrián? Sí. Además de esto, ¿algo que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado tanto el programa como a nosotros. Queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos dieras tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.